esposo, le dice, quiero que ustedes se queden con la casa. Empezó a disponer la casa para sus hijos. A mi mamá la dejó de hablar, se enojó por todo esto. No la compren porque es el único lugar de descanso, de vacaciones que yo he tenido. O sea, primero está su deseo, su beneficio de vacaciones que el deseo de su papá. Una propiedad en el litoral tiene dividida a toda una familia, pero un testigo clave dejará en jaque a todos sus protagonistas. Muy buenas tardes, abre la sesión doña Carmen Gloria, tocaya mía, y doña María Angélica. Bienvenidas Buenas ambas. tardes. Muchas gracias. ¿Cuál es su caso? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo pedí que viniera mi hermana María Angélica para pedirle, por favor, que desistan tú y tu esposo en comprar la casa del Quisco. Los 40 millones que le dieron a mi mamá no los vale. Son 2 terrenos. Pero y tú fue- sabes perfectamente que yo Pero fue trabajo... un deseo de mi papá. No Yo importa, no mi papá llamé falleció. a mi papá. No. Mi papá me pidió que llevara, que quería hablar con mi esposo, Nano, que quería hablar con él después de un cambio de sonda. Resultó que él lo citó cualquier tarde, Nano fue a la semana siguiente y no teníamos idea para qué fue citado. Llegó el momento de tomar tecito y mi papá le dice, tal cual, Nanito, te vendo la casa, porque quiero vender esta casa para comprarme la casa en el cementerio. Estábamos de testigo, mi mamá, mi hermano, yo y mi hija que llegó a dejar un queque. Y mi papá le dice a mi esposo, le dice, quiero que ustedes se queden con la casa. Esto quedó de acuerdo y mi esposo le dice a don Gustavo, vamos la próxima semana a Casablanca a hacer los traspasos de la Las escritura. formalidades. Exacto, ¿Cuándo falleció su papá? el 5 de abril del 2021. Hace Y esto poquito. fue la primera, cuando él me pidió que Nano fuera a hablar con él, fue el 1 de marzo que veníamos de vuelta de un cambio de sonda porque él tenía una sonda abdominal y había que cambiarla cada 15 días. Ya, o sea, la historia es que su papá, un mes antes de fallecer, Exacto. Más o menos. Él fue a pedirle a mi esposo, fue el día 11 de marzo. ya, por eso Ya, más falleció en menos. abril. Exacto. Casi un mes antes de fallecer, él se reúne con la familia, con alguna parte de la familia, y les expresa la voluntad de querer venderle la casa. Exacto. Ya. Y lo que usted solicita es que no se... No la compren porque es ¿Por qué? el único lugar de descanso, de vacaciones que yo he tenido. Pero Desde la que- casa era de su papá. Sí, correcto. Él tiene derecho a decir lo que quiera. Sí, correcto, correcto. Yo, en realidad, mi papá, nosotros no nos informaba al clan que éramos... No Porque él tenía era por qué. propietario. No tenía... Sí, él era el dueño. No, sí está Sí, bien. pero déjeme aclarar ese punto, porque tienden a pensar que los padres tienen que pedir permiso, autorización no, o avisar a los exactamente. hijos. Los padres no tienen esa obligación no existe. Correcto. Legalmente pueden disponer de sus bienes como ellos quieran. Exactamente. ¿Su Sí, padre correcto. estaba casado Sí, con sociedad la mamá de conyugal. ustedes? Sí, ¿Y la mamá está viva? Está viva. Sí. Y ella ¿Y ella estaba en conocimiento de esto? Sí, lo conversaron ¿Y esta entre casa era de ellos. la sociedad conyugal? Sí. La decisión era de ellos dos nomás. Sí. No tenía que preguntarle a nadie. A Correcto. nadie más. No, era informarnos, en el No, sentido no de tiene ninguna no obligación. como correspondía. obligación, sino que, porque yo le voy a decir algo, mire, esa vez cuando yo llevé a mi papá de urgencia porque le dio COVID, de eso falleció, estaba en urgencia, él adentro lo estaban atendiendo y yo me quedé afuera con el esposo de mi cuñado, Fernando, y me dice, Carmencita me dice, yo voy a seguir adelante con la compra, con tu mamá haciendo el trato de la compra en la casa del Quisco. No, le dije, yo no tengo cabeza en estos momentos, le dije, no sé, Pero no después fue más así. adelante. Porque Entonces me dice, pero mire, lo único que quiero dejarte claro, que tu situación de ir al Quisco con tu niñita no va a cambiar en nada. eso no iba a cambiar. En eso nada. no iba Depende a de cambiar. quién compre, porque si compra Sí, un po. tercero ajeno, Exactamente. No, por supuesto. va a cambiar. Si compra la hermana y la hermana quiere seguir, que usted siga Exacto. yendo, maravilloso. Además que aquí hay un detalle. Yo
la verdad es que mi papá hizo el trato con mi esposo. Yo no tenía ni siquiera, hablando como son las cosas, derecho a opinar, porque el dinero yo no lo tenía ni Ah, lo y fijaron tengo. un precio. Sí. ¿Y cuál era ese precio? 40 millones, ese es el valor que puso mi papá. Ya. Entonces, mi papá, y ahí 43 me Nano había le dicho mi dijo mamá. que tenía que esperar porque tenía un depósito a plazo. Y que fijaba la fecha, retiraba los dineros y hacían todo este ¿Y ese trámite. precio se pagó? Sí, ¿Se le transfirió a su papá? A mi a mi mamá. mamá. A su mamá. A O sea, mi su mamá. mamá Cuando tiene fa- 40 millones. Cuando falleció mi papá, ¿Ya? mi papá ese día, perdón, cuando mi papá le dijo a Nano a mi marido, perdón, de que quería vender esa casa para comprarse una casa en el cementerio, nos mostró, sacó un volante de lo que quería y todo, porque había mandado a mi hermano a averiguar al cementerio. Y cuando falleció él, mi esposo le transfiere a mi sobrina porque nosotros quedamos en cuarentena por COVID. Mi papá falleció de falleció COVID. por COVID. Sí. Entonces, quedamos en cuarentena y la única que podía venir de Yoyeo era mi hermana que vive allá con mi sobrina, ¿Su hermana Jimena? Jimena. Ya. Mi esposo le hizo transferencia a Carlita para que hiciera la reserva. ¿Carlita es la hija de Jimena? Sí, Ya. la reserva de esta sepultura. Y después, en el momento que ya se canceló el total de la sepultura y Nano le hizo la transferencia para cancelar la sepultura, o sea, canceló la sepultura. Pagar. Pagó la sepultura. Exactamente. Y después le canceló el saldo a mi mamá de O sea, la los suma entre el pago de la sepultura 40 y la millones. transferencia fueron los 40 40 millones, que era que había la suma que acordado su con mi papá papá. solicitaba. Aquí yo personalmente yo creo que era la voluntad de mi papá porque él estaba contento de que se iba a quedar, no íbamos a quedar nosotros, porque le dijo, estoy contento que se van a quedar ustedes con la O sea, casa. seguía siendo una casa familiar. Sí, Sí. pero ¿Y yo qué en le ningún, molesta a usted, yo en entonces? ningún Resulta momento... de que mi cuñado, como le estaba contando, que cuando estaba mi papá dentro en urgencia y estábamos nosotras, bueno, él me dijo que no iba a variar en nada eso, que yo iba a poder ir igual al No iba a cambiar en nada. igual con mis 3 hijos. Pero resulta que llegó este verano, ¿ya? Y mi hermana me dijo, me dijo, yo no me voy a meter en nada en la venta de la casa No, porque es porque un no- trato entre mi papá y Nano. Ya. Ya le dije, ningún problema. Pero llegó el verano, yo trabajo, yo dependo de 15 días de mis vacaciones, ¿ya? Y resulta Pero, que ella no fue Carmen, por digna. Dios, era cosa que llamaras a Nano y le pidieras los digna 15 de haberme días. dicho, Carmen Gloria, ¿cuándo vas a tomarte tus vacaciones? Como siempre. Y no debiera ser al revés, que usted la llamara y le dijera qué día. Porque yo estaba Exactamente. esperando a mi cuñado porque él me ofreció eso. Exactamente. A ver, si yo me quiero ir de vacaciones, yo le digo a mi jefe qué días me gustaría que me diera, más allá de que si él puede o no puede en esas fechas. Yo aviso dónde voy al lugar donde quiero ir, cuáles son los días que yo quiero ir, más allá de que sean compatibles o no con la que la gente dispone. Pero si yo me quiero ir de vacaciones, yo, y me siento en el living de mi casa a esperar que mi jefe me pregunte cuándo, puede ser. a que la casa que arriendan me diga cuándo, Mire, lo voy a decir, sí puede ser que a lo mejor, pero yo esperé la situación porque pero, como ella... señora, usted me está hablando de un problema de coordinación, no de prohibición o de obstáculo para que usted vaya a la Es que propiedad, a eso ¿o no? iba, sí, también un poco prohibición, porque ella como empezó a disponer la casa para sus hijos, su nuera, su consuegra, entonces yo Si la dije, compró, pues. pero que Además no es nada que legal, lo porque otro- ¿Cómo nada legal? la posición efectiva todavía no sale, ¿No firmaron finalmente la escritura de compraventa? no. La de compra y venta, no, pues No, sí, nada. quedó todo en nada porque Y resulta- transfirieron soy parte- el mi dinero, papá- mi transfirieron papá el falleció. dinero sin haber hecho ningún documento formal de compraventa. No. Exactamente, porque mi papá, Es cuando parte de mi iba a ir con mi herencia. Por esposo eso lo a que yo Casa sé. ¿Y Blanca, quién le devuelve a ella los 40 millones? Mi mamá, porque los tienen en un depósito, mi mamá. Yo Y le mi dije, mamá mamá, no es una toques persona- nada. Espere, pero no habla las dos juntas. Sí, pero ella dice que ya adelantaron un pago que sirvió para pagar la sepultura de su papá. ¿Usted está dispuesta a pagar la sepultura de su papá para reintegrarle completamente los 40 millones al marido de la señora?
Mi único dispersamiento era relajarme, irme al Quisco. Pero a ti no te importa lo que está sintiendo mi mamá, no te importa el bienestar de mi mamá, no te importa... Lo que pasa es que la Fernanda, ¿con cuánto tiempo de anticipación te pidió? 2 semanas. No fue así, perdóname. La casa se queda nano con él. Y no hay nada más que dar. ¿Hasta cuándo? Encuentro que era una petición tan banal, un problema tan banal de mi hermana. Y a raíz de este problema, su madre tiene 35 millones en el banco que no ha querido ni tocar. Estoy que devuelvo esa plata, mamá. Porque ella le está haciendo presión. Yo no me voy a meter en nada en la venta de la casa porque es un trato de entre mi papá y Nano. Es la decisión de mi esposo, señora Carmen Gloria, la que yo voy a respetar y me voy a poner en mi derecho también como señora de él. No vamos a poder ir, yo era el único lugar que tenía para veranear. ¿Usted está dispuesta a pagar la sepultura de su papá para reintegrarle completamente los 40 millones al marido de la señora? Los 40 millones los tiene mi mamá. Pero sí, señora, ella dice que pagaron la sepultura de su papá ¿Ya? más el saldo que lo tiene su mamá. ¿Ya? Entonces, hay que reintegrarle los 40 completos si es que ustedes quisieran Correcto. anular la compra. Por lo tanto, usted tendría que sacar de su bolsillo parte de la sepultura de su papá para reembolsarle lo que se pagó. Que mi mamá a mí me informó que eran 43 millones. Y, Ahí y la plata está ahí, me son dijo Carmen 40 Gloria, yo no he millones. tocado nada en la plata. No Y son inclusive, 43. Este verano, Señora Carmen Gloria, ¿a usted no le parece un pelín, un poquitito egoísta en pedirle a toda su familia que disponga de un bien para que tenga aseguradas sus vacaciones solamente? yo lo veía por parte de mi herencia también, la verdad. Pero es un bien de todos, no solo Sí, suyo. un bien de todo. Entonces yo eso le dije yo a mi mamá. Aquí Cuando sí, ella me sí. dijo, estoy que devuelvo esa plata, me dice Carmen Gloria, porque ahí está, estoy que la devuelvo. Y le dije, mamá, ¿pero por qué ¿Y usted por no qué estaría que coordinó? la devuelve su Porque mamá? ella le está Porque- haciendo presión. No. A mi mamá la No, dejó de hablar, no, se no, no, enojó no. por todo esto. No, dejó mentira, de sí hablar me a mi comunico hermano. con ella. No, a mí me bloqueó. Yo quise hablar con ella cuando le mandó un mensaje a mi esposo de manera Para cobrarle justamente esa palabra cuando estábamos en irrespetuosa y urgencia. vulgar, la manera tan agresiva. No, si no A fue mí tan me agresiva. tildó, Yo le dije a mi hacia mi cuñado persona, me que tildó por favor, de malas maneras y yo traté de llamarla para aclarar la situación. O sea, llevan Y un ella año y medio me discutiendo bloqueó. de esto. ¿Ah? ¿Un año y medio discutiendo sobre esto? No. Sí, no había hablado con ella nada. Yo empecé No, a hacer hace la un- posición efectiva porque... Doña Carmen Gloria, ¿usted sabía la intención de su papá, todo lo que comentamos al principio, de vender la propiedad en 40 millones a una de sus hermanas para quedar, siquiera estando dentro de la familia, la propiedad? ¿Sabía eso? ¿Conocía eso? Sí, sabía. Sabíamos no, todo. A mí me comunicó Fernando, a mí me dijo eso. Y de mi mamá después me comentó que efectivamente... Ya, o sea, quería- ¿tiene certeza que era un deseo de su papá? Sí, era un ¿Y por qué deseo. quiere pasar por sobre un deseo de su papá para un beneficio personal? Además, Porque Espérame. la verdad, como le decía, yo trabajo, arriendo, Señora, sí, yo todos sé. trabajamos, todos tenemos Sí, escuela. sí, Mi correcto. pregunta es bien precisa. Correcto. Usted, sabiendo, conociendo y teniendo certeza que era un deseo de su papá, ¿por qué pretende pasar por encima del deseo de su papá solo en un beneficio personal? Porque yo sé que no, por la actitud de mi hermana este verano, yo sé que no vamos ¿Qué a poder actitud? asistir más. ¿qué actitud? No vamos a poder ir, yo era el único lugar que tenía para veranear. No fue mi pregunta, y mi pregunta solo ratifica mi presunción. O sea, primero está su deseo, su beneficio de vacaciones que el deseo de su papá. Tu petición es tan ambiciosa, es tan... yo creo que el deseo de mi papá, de todas Y maneras, entonces, pero lo otro que también encuentro injusto de que los 40 millones no los vale la casa. A la casa hay que hacerle Yo sé que muchos él arreglos. cambió el escenario Está con con la muerte termita. de mi papá. seguramente, pero está la con opción de termita. ponerla en venta a un tercero la deja en peor condición para tener alguna expectativa de vacaciones en la casa. Además, Mire, aquí hay, Esa es la propiedad, ¿cierto? hay un código Sí. de honor. Sí, Hay un código de honor que creo ¿En qué que... playa está esta propiedad? en el Quisco, En el Quisco. cerca de Algarrobo. Lo que pasa es que este verano mi mamá me dijo, Carmen Gloria me dijo, A parece la que la casa hay que María hacerle Angélica muchos tiene arreglos. disponible ya la fecha Está con de la termita. casa
y quería que arrendáramos una casa que antes arrendamos, que queda más o menos en diagonal a la casa de mis papás o de ella. Y yo le dije, pero mamá, ¿por qué vamos a arrendar? Me dijo, no, para que te vayas tú con las niñitas y voy yo. Pero las niñitas trabajan igual Sí, que yo tú. sé, pero los íbamos míos a pagaban arrendar entre arriendo. todas. Eso era el fin. ¿Será, pero- Carmen Gloria, y si su papá no hubiera fallecido? No, por la casa, a lo mejor, no sé si mi cuñado hubiera respetado la promesa que me hizo de que no iba a variar nada, que yo iba a ir igual. Porque yo en realidad, bueno, ellos tienen la suerte que Me viajan. impacta, todo pasa por su propio beneficio nomás. Es que- ¿Qué pasa de don Fernando, que es su marido y testigo también de esta causa? Buenas tardes, don Fernando, ¿cómo está Hola, usted? Buenas tardes. Hola. Así que su suegro, estando aún con vida, pero ya complicado de salud, conversa con usted para ofrecerle venderle la propiedad. Sí, exactamente. Sí. Esa fue la petición que él me hizo. ¿Por qué nunca formalizaron esa compraventa? Porque desgraciadamente pasó todo el problema de la... Se contagió con COVID. Claro, cuando fuimos a la posta, porque tenía un problema de la sonda, el don Gustavo. Y no hubo tiempo de hacer nada más. ¿No? Él tenía una enfermedad de base, además de... Él tenía primero una sonda abdominal que ya la tenía 9 años, pero era por una mejor calidad de vida porque él tuvo una prostatitis crónica. Ya, o sea, Y- tenía una enfermedad de base, se contagió Exacto, de COVID exacto. y termina Y falleciendo. al cambio de sonda... Y él, cuando le ofrece la compraventa de la venta de la casa, fue antes de contagiarse de COVID. Sí, Ah, sí, ya. antes. El 11 de marzo. Perfecto. O Él sea, él falleció el pretendía 5 de- realizar todas las formalidades, entonces que iba a tener tiempo para aquello. Iban a Se ir- contagió y no pudieron ir a la notaría ni hacer Eso los fue documentos. el tema. Había que ir a Casablanca a hacer el cambio de escritura y él le ofreció, le dijo, vamos Ya. la próxima Don semana. Fernando, ¿y qué opina usted de la actitud que está teniendo doña Carmen Gloria? No sé, no muy... no es una forma de hacer, digamos, la petición que ella quiere, porque no tiene ningún sentido, no, la verdad que no. Porque lo que ella dice que... O sea, yo la verdad que no me acuerdo mucho lo que yo le dije a ella, pero si hablamos, porque desgraciadamente dejamos de hablar por todo el tema de la casa, entonces a nadie de la familia de Angélica, si ella me dice que quiere ir, no sé, por una semana o 15 días, obviamente le voy a decir que no hay problema que vaya, pero la compra... Pero hay que coordinarlo, me parece, Pero como- obvio, y la compra va De una obviedad tremenda que hay que coordinarlo. lo único que nos complica a nosotros es hacer la compra de... Pero aquí el comprador es usted, don Exactamente. Fernando. También está la hermana Jimena. ¿Qué opina ella de este tema? Está de acuerdo, yo hablé con ¿De acuerdo ella con qué? Y me dijo que seguía todo lo que nosotros habíamos acordado de cederle O sea, ella los estaría derechos a dispuesta. mi mamá, A la mamá. a la mamá. ¿Y don Gustavo, su otro hermano, qué opina? También, exactamente lo mismo, de que no es justo de que nosotros como hijos saquemos provecho de algo que les costó a ellos, Mi mamá tiene que disfrutar y gastarse la plata ella, no para nosotros. A mí encuentro que uno vela por los hijos, pero llega un momento en que yo quiero el bienestar de mi mamá, porque mi mamá trabajó hasta marzo de este año. Es una persona lúcida, la admiro, la recontra que te admiro, tiene una capacidad. ¿Qué edad tiene su madre? Mi mamá tiene 84 años Ay. y tiene yo en el verano fuimos al Quisco con ella y me dio pena verle su cara de tristeza después de una conversación que encuentro que era una petición tan banal, un problema tan banal de mi hermana, por dónde pasar las vacaciones, cuando yo sé que se llamaba Nano. Y a raíz de este problema, su madre tiene 35 millones en el banco que no ha querido ni tocar. Ni tocar, Por- ni tocar.
A mí lo único que quiero es que alguien coordine, dar, por ejemplo, no sé, por ejemplo, las fechas que se puede ir se pueda ir uno al Quisco, tenerlo como un bien, como lo tenía mi papá, un bien en común de familia. Pero usted se da cuenta que su cuñado pagó 40 millones por ese derecho y usted simplemente quiere tener los mismos derechos que él. No, lógico, no. Sí, sin haber pagado ni uno. Yo pensando en que va a salir la posesión efectiva, no sé. Quiero acotar y no me algo. gustaría tampoco. Dígame. Este verano, mi mamá era primer verano que iba a estar, digamos, sin mi papá. Y le dije, mamá, nos vamos a ir, vamos a disfrutar, vamos a irnos a la casa y vamos a disfrutar para que te relajes. Y de partida le dije, y vamos a aprovechar porque hay que sacar unos pinos que si se encienden, se quema todo. Entonces le dije, vamos a aprovechar de ver maestro para hacer... Estaba mi hija, estaba la hija de ella también con nosotros vacacionando y estaba mi nieta mayor. Éramos 5 mujeres. La verdad es que mi mamá se relajó bastante. Igual los espacios hacen recordar. Obvio. Recordaba a mi papá porque mi papá esa casa la quería mucho. Yo no tengo culpa de que él le haya querido vender la casa a mi esposo. Que el caballero tomó la decisión que le parecía más razonable y beneficiosa para la familia. Porque obviamente él necesitaba ese dinero, quería tener disposición de ese dinero. El papá decide vendérsela y gracias a Dios, don Fernando podía comprarla a don Fernando para que la casa continuara siendo de la familia. Pero evidentemente que para compartir algo que le cuesta dinero, 40 millones, no es una suma menor, a don Fernando, tengo que tener buena relación con él. Yo no puedo pretender llevarme pésimo con él y más encima decirle, y pásame la casa para irme de vacaciones a tu casa. No. Es que es lo que yo veo acá, pues. Lo que yo veo acá, o sea, ¿cómo él va a tener buena disposición para coordinar la fecha con usted, para darle las facilidades a usted, si resulta que acá usted no quiere firmar el contrato, no quiere nada y te devuelvo los 40 millones y devuelve mi casa? Entonces, ¿y mi mamá qué? hay una consecuencia de lo que uno hace. No, sí, Los actos traen consecuencias. Y aquí, claro, para mí es imposible no empatizar con la postura que ella dice que tiene doña Jimena, don Gustavo y ella misma, doña María Angélica, con la madre. O sea, es la casa de los padres. Correcto. Y si don Gustavo, padre, estuviera con vida, hubiera firmado los contratos, la casa sería de don Fernando y usted no le quedaría más que estar... Sí, no, estamos totalmente de acuerdo. No, sí, estamos totalmente don Fernando, ¿algo más que agregar? No hubo ningún contacto con Carmen Gloria para... Por lo que escuché, la hija de ella, ¿sí? Sí, pues ella fue con lo que pasa es que la Fernanda, ¿con cuánto tiempo de anticipación te pidió? 2 semanas. Y tú le aplazabas y le decías, no, que está la Eli está con la mamá, quieren estar otra semana. No fue así, no fue así. Entonces perdóname. Tú no sabes porque no estabas ahí. Entonces mi hija miente. Tú no estabas ahí. Lo que pasa es que la Fernanda, ¿con cuánto tiempo de anticipación te pidió? 2 semanas. Y tú le aplazabas y le decías, no, que está la Eli está con la mamá, quieren estar otra semana. No fue así, no fue así. Entonces perdóname. Tú no sabes porque no estabas ahí. Entonces mi hija miente. Tú no estabas ahí. Entonces la hija finalmente fue, ¿o no? Sí, estuvo una semana justo porque mi mamá la llamó y le dijo que ella también... Mentira, la llamamos nosotras. Sí, espera. Lo que pasa de que mis vacaciones, o sea, las vacaciones era, mi mamá me avisaba, Carmen Gloria, porque ella trabaja en un colegio, me voy al Quisco, te vas conmigo, listo, llévala, listo. No, me iba yo con mi mamá, siempre con él. Y ella le daba fecha para que estuviera con su familia sola aparte, y mi hermana de yoyeo, generalmente iban los niños, se iban cuando yo estaba. Entonces, llega un momento que yo este año en realidad a lo mejor fue la postura muy cómoda de esperar, pero como él me dijo eso cuando estábamos en el hospital, entonces yo dije, bueno, la Angélica está organizando las fechas, porque como le dijo a la Fernanda que tenía que esperar para una semana, entonces yo dije, ya, voy a esperar que me llamen y me digan, o por último un fin de semana largo, que me fuera un día jueves, un viernes. Y después ella también... ¿Y dijo eso, comunicó eso? No.
Y después ella dijo de que nadie más iba a ir a la casa si no había alguien de ellos. Porque quería ir ella. Si son 4 familias, es esperable que haya complicaciones en definir la fecha. Don Fernando, ¿quiere acompañar a su mujer en esta audiencia mientras hacemos pasar a nuestra psicóloga Pamela Lagos? Perfecto, sí. Lo otro que quería aclarar, Carmen Gloria, si bien es cierto mi sobrina, ella quería ir y yo no le puse obstáculo para que fuera. Todo lo contrario. Yo estaba contenta porque dijimos, vamos a ver puras mujeres, incluyendo a mi mamá y a mi hija. Y lo otro que queríamos sacar esos pinos y había que contratar una retroexcavadora con un trabajo de esa magnitud, con gente, yo dije, imposible. Incómodo para todos. Entonces, no, llamé a Nano y le dije, aquí voy a parar todo porque no se puede. Habemos 5. Yo dije, me regreso a Santiago. Acá en Santiago estaban todos contagiados con COVID. En resumidas cuentas, nos tuvimos que quedar allá más del tiempo que yo había programado por el problema de COVID. Sí, eso es lo que yo decía hace un rato, que habiendo 4 familias, es predecible que ocurran dificultades, incluso con amigos. Uno puede pasar que, pucha, se me enfermó alguien, o pasó algo en el trabajo, no voy a poder irme cuando quiero. O sea, esas cosas pueden ocurrir, son parte de la vida. Ojalá pudiéramos tener todo absolutamente predecible y establecido, pero la vida no es así, pues, Pamela. Comunicarnos como es debido habría solucionado todo el tema acá. Sin embargo, yo siento que acá estamos viendo una punta de la situación. Hay más de base. Si bien esta es una familia que se llevaba muy bien, son hermanos que se llevan muy bien, tengo entendido que es la mamá y el papá eran los que generaban y coordinaban a estos hermanos. Llama mucho la atención y me costó mucho llegar a entender qué pasaba acá, porque esto se había transformado en un problema si al parecer el resto de la familia estaban todos de acuerdo. Y efectivamente, hablando con Carmen Gloria, ella me dice que siente que hay una suerte de desventaja de ella frente a sus hermanas. ¿Por qué, Carmen Gloria? Estoy separada, todo el mundo a lo mejor, saqué adelante a mis hijas, no tengo casa propia, arriendo. Mi único dispersamiento era relajarme, irme al Quisco. Era lo único que tenía. Pero a ti no te importa lo que está sintiendo mi mamá, no te importa el bienestar de mi mamá, no te importa, las platas son de ella. Las platas de ella. Ella tiene todo el derecho de gastarla en lo que quiera. Yo no sé por y ahora qué la tienes amarrada ahí. Yo la admiro porque tiene un don de la palabra. Siempre la he admirado, un don de la palabra. Y este verano... Más que admiración parece crítica. y este verano... mi mami sí efectivamente fue con ella cuando fue mi hija y hubo un episodio que por eso mi mami me dijo, Carmen Gloria Rendé, en que mi mamá se puso a llorar porque yo estaba en Yoyeo con mi hermana y todos los días llamábamos a mi mamá. Mi hermana todos los días en la mañana temprano llama a mi mamá y ese día la notamos rara y me dijo la Jimena, me dijo, ¿sabes qué? Está rara. No supimos qué. Llamó a la Angélica para preguntarle qué es lo que había pasado, no le dijo, ella no comentó. No, fue así, tú no sabes, bueno, y después, las cosas no son como tú dices, la Fernandita me dijo, no mamá, que pasó algo, la Yeya se puso a llorar, la Yeya no debió haber opinado en algo que no le correspondía, que eran unas nietas de ella. Y yo le dije, pero ¿cómo una mujer de 65 años no tiene la conciencia que está discutiendo con una mujer de 84, que es su mamá? ¿Por qué no se quedó callada y no fue a mayor? Carmen. No fue así, tú no estabas presente. Fue por algo. Yo no soy partidaria. Yo como abuela, yo no soy... El tema de mi mamá puntual ahí, que estábamos conversando... Bueno, pero no lo pasó bien en el fondo. El tema era de que uno como abuelo no tiene el derecho de golpear ni a los nietos. No. Ni a ningún niño. Ni a nadie. A nadie. Entonces, yo le digo, mamá, tú no puedes decir eso porque
Yo por lo menos quiero que mis nietos tengan buenos recuerdos míos y para eso están sus papás, para guiar y enseñar y educar. En ese Ya, tono, y llegó un momento en que mi mamá, es cierto, mentalidad ya como más antigua, digamos, Eran con otras otra formas de mentalidad, crianza, sí, con estoy de otra acuerdo. mentalidad. A raíz, no voy a decir el por qué, ya, pero a raíz de eso se levantó enojada porque de lo que yo le había debatido y me dijo, golpeó la mesa, mi mamá tiene un carácter fuerte, golpeó la mesa y me dice, te lo doy firmado, que las niñas van a querer más a los otros abuelos que a ti. Ya, pero estamos hablando, creo nosotros. que es innecesario entrar en un Sí. detalle, Pamela. Estamos hablando de una diferencia de crianza o de la forma de crianza Exacto, entre la madre y exacto. una hija, las dos adultas, Exacto. y esas cosas pasan. Esas cosas pasan y cualquier persona que tiene abuelas o Sí. bisabuelos vivos saben que ese tipo de Discusiones son discusiones habituales. generacionales son tremendamente habituales y también que es muy habitual que cada uno cuente su lado. propia Sí, es versión. una de las premisas de Václavic de la comunicación que uno siempre mira su lado de la historia. Y ese episodio que ustedes acaban de contar, Era nuestro. y no debería haber sido más que una anécdota dentro de las Ahora a mí vacaciones familiares. me que llama son mucho más la claras. atención, Pamela, que doña María Angélica dice, se pone a discutir con la madre, etcétera. Ella hace todo un análisis, pero discúlpeme, ella está acá discutiendo por una decisión de la madre y rebatiendo una decisión de sus padres que quiere anular y que quiere revertir en beneficio personal. Está haciendo lo mismo, a lo mejor en otro tono, a lo mejor en otra forma, pero la consecuencia es la misma. Absolutamente, y anulando la decisión de estos papás Claro. en base a esta sensación que ella misma me dice y que acá también lo reafirma, que ella siente que estas hermanas, y lo voy a decir textual, me decía, bueno, ellas tienen marido que las ayudan, ellas económicamente están mejor. Sí, pero son distintas realidades y ante eso uno asume las decisiones. El gran tema acá, creo yo, no son solo ustedes. Es que acá está la señora Yolanda, viva, en plenas facultades. Exacto. Yo pude hablar con ella. Te la Está muy tenemos al complicada. teléfono y antes que tú nos cuentes, doña Yolanda, ¿cómo está usted? Bien, señora Carmen Gloria, muy bien. Estoy escuchando, pero realmente no sé cómo es posible que estas cosas que eran lo que acabo de escuchar de esa... Yo tengo mi carácter también y me ha gustado siempre educar a mis hijas como debe ser. Entonces, cuando uno ve algo malo por ser un nieto que hace algo, está la mamá para llamarle la atención. Yo no debí nunca haber tocado eso. Sí, lo Fue mi aclaramos, doña Yolanda. O sea, eso no tiene mayores vueltas. Son fue intercambios mi de culpa opinión eso. habituales, generacionales, como decía Pamela. Sí. No resiste mayor análisis. Quien tenga a su mamá o a su abuelo viviendo en la casa sabe de lo que estamos hablando. Pero Yo lo quiero pasé bien conocer... este verano. Sí, el contacto más bien, el interés que tengo es conocer cuál es su decisión, porque imagino que esta venta fue conversada con su marido, con don Gustavo, fue una decisión de los dos, se realizó y seguramente si don Gustavo no hubiera fallecido, hoy día la historia sería otra. Exacto. Entonces, Yo voy a respetar lo que él pensó y pensaba hasta el final. Él quería que Nano se quedara con la casa porque siempre le gustó. Y yo respeto su decisión. Eso lo conversamos los dos. En cuanto a la plata, era poca. Cualquiera puede decir que regalamos la casa, pero no fue así. A la casa hay que hacerle varias cosas. Tuvimos antes una persona que estaba interesada. Vio el piso, vio que había termitas y poco menos que quería que le bajáramos más el precio. Pero es la decisión de mi esposo, señora Carmen Gloria, la que yo voy a respetar y me voy a poner en mi derecho también como señora de él. La casa se queda Nano con él. Y no hay nada más que dar. ¿Hasta cuándo? Esto ya me tiene molesta me tiene molesta. comparto absolutamente su postura y la respeto. Usted es la dueña de casa hasta que la vida decida otra cosa y como tal tiene todo derecho a expresar su opinión porque está en pleno uso de sus facultades mentales, está ejerciendo un legítimo derecho que las leyes además protegen. Doña Yolanda, además,
nos explicaba su hija María Angélica que de los 40 millones se pagó directamente la sepultura de su marido. Exacto. Y el resto, el saldo, usted lo tiene ahí y no ha querido tocarlo por esta dificultad que tienen. Está en el banco, a mi nombre, el banco era mi nombre, y ahí está toda la plata, lo que quedó. Lo que quedó de los 40 millones, sacando los 3.500.000 de la sepultura. Ya. Y lo otro que quería confirmar con usted. Sabemos que doña María Angélica está de acuerdo con esto por razones obvias y que por lo tanto ella no tiene ninguna objeción. Nos dijo que don Gustavo y doña Jimena estarían dispuestos a cederle los derechos que a ellos les corresponde a usted para que no se mueva esa plata y quede a disposición suya. ¿Es así? Exacto. Ya. Mi hijo y mi hija. Sí. O sea, la única dificultad que usted tendría sería con doña Carmen Gloria. Carmen Gloria, que yo no sé por qué, porque yo los quiero a los 4. Entonces, para mí ha sido una pena muy grande, señora Carmen Gloria, todo lo que me ha hecho esto, Carmen Gloria. Porque yo la quiero montones, a sus hijas las adoro, son mis nietas favoritas. Entonces no le hallo, yo no sé cómo más explicarle. Pero esa decisión yo la tomo ahora y respeto la decisión de mi marido. Perfecto. Yo voy a tratar de ayudarle acá con nuestro equipo para que busquemos una solución y un acuerdo entre su familia que permita la convivencia, recuperar la convivencia que tenían. Muchas gracias, doña Yolanda. Señora Carmen Gloria, de pasada no tiene nada que ver, pero mi esposo siempre veía su programa, le gustaba mucho, le agradaba mucho a usted. Muchísimas gracias. Para mí es un honor saber eso. Que iba a hablar con usted, nunca, jamás imaginé que iba a hablar con usted. Así que la felicito por todo lo que usted hace, porque es muy bueno. Muchísimas gracias. Ojalá nuestra capacidad fuera para estar cada día más cerca de ustedes, que ese deseo que tienen algunos de poder tenernos cerca se convierta en una realidad. Estamos trabajando para poder lograrlo. Muchísimas gracias, doña Yolanda. Usted, señora Carmen Gloria, mucho gusto. Igualmente. Tal como tú adelantabas, pudimos corroborar que doña Yolanda está clarísima. Tiene muy clara su decisión, tiene muy claros sus derechos y está dispuesto a exigirlos. Es una mujer clara, firme. Creo que hay que aprender de eso. 2 grandes cosas que me gustaría decirle. En todos los duelos hay una reorganización familiar. Se cambian los roles porque se saca parte del engranaje y hay que rearmarse. A veces no nos gusta cómo se rearma. Pero elegir ser parte de ese ensamble nuevamente puede cambiar todo, porque también puedo elegir salirme. Y vemos muchas familias que después de duelos quedan disgregadas. Esa es una elección que tienen que hacer. Y en base a esa elección, a veces, y acá quiero hablar con Carmen Gloria, a veces la vida nos hace mirar al lado y encontrar que todo el mundo es más feliz que uno, que a los otros se les hace más fácil. Pero la verdad es que cada quien acá elige ser feliz con su propia realidad y convivir con la del otro. Cuando yo aprendo a ser feliz también con la alegría del otro, todo se hace mucho más fácil. Sin duda, además aquí existe la posibilidad de que todos disfruten en familia los logros de una de las integrantes de la familia. Entonces, en lugar de disputarlo y compadecerme, puedo disfrutarlo. Pero uno decide. Muchas gracias, Pamela. Yo voy a ir a la pizarra solo para explicar una parte que yo creo que no amerita mayor análisis, pero por si acaso. Teníamos, cierto, que en el árbol familiar estaba don Gustavo, padre, y doña Yolanda, que conocimos gentilmente a través del teléfono. Ellos tuvieron 4 hijos, que es doña María Angélica, acá presente, con su marido don Fernando, don Gustavo, que doña Yolanda nos dijo que estaba absolutamente de acuerdo en cederle los derechos a ella, lo que también es ratificado por doña María Angélica, doña Jimena, que está en la misma postura, y finalmente doña Carmen Gloria, que es la persona que está acá reclamando. Esta casa se habría vendido en 40 millones, o se pretendía vender en 40 millones, ¿cierto? De esos 40 millones, 20 serían de don Gustavo y 20 de doña Yolanda, como socia de la sociedad conyugal. Los 20 de don Gustavo, como él falleció en abril del 2021 y se hizo la posesión efectiva de él, la
la casa corresponde 50%, o sea, perdón, la herencia que le queda a don Gustavo serían estos 20 millones más otras propiedades que podría tener o otros dineros que podría tener, bienes que podría tener. Estos 20 son los que pasarían a la herencia, porque los otros 20 son de doña Yolanda en su calidad de socia. Nadie puede tocárselos, no son herencia. Solo estos 20 son herencia. De esos 20 se reparten entre sus herederos 1, 2, puse el 3, 2, 3, 4 hijos más la cónyuge sobreviviente. Entonces, la cónyuge se lleva el 25% de los 20 millones. Si me lo pueden calcular, no me traje ese cálculo. Y los hijos se llevarán el saldo. 25% de 20 millones, 5 millones. 5 millones. Y los hijos, 15 millones. ¿Cuántos hijos son? 4. O sea, los hijos se llevan 15 dividido por 4. 3 por 4, 12, 3 millones y fracción. Más o menos. En el peor de los casos, si usted insistiera en su postura de que quiero que me paguen, de que quiero que... etcétera, etcétera, anular la compraventa, no existió compraventa, por lo tanto no hay nada que anular. Don Gustavo y doña Jimena están de acuerdo en cederle a la madre. Y doña María Angélica ni hablar porque ya le cedió. Entonces la única que quedaría en discordia sería usted. Entonces, como la herencia al caballero son 20 millones y usted está en discordia, ok, te pagamos tus derechos. 3 millones y fracción. Yo no estoy Además pidiendo, del trato- yo no estoy pidiendo la plata. Carmen Gloria. Yo no tenía... Por eso póngame atención. Usted no puede impedir lo que haga doña Jimena, ni don Gustavo, ni doña María Angélica. Y ellos están en su libertad de actuar, Sí, consagrada en la ley, tienen el poder para decidir cederle a la madre, que fue lo que hicieron. Y en eso usted no puede obligarlos, ni vía judicial, ni por ninguna vía, a que no lo hagan. Es una libertad que a ellos les pertenece, es un derecho de ellos. Y ellos ya decidieron, lo van a hacer. La única que no quiere hacerlo es usted. Entonces ellos podrían decidir, te compramos tus derechos. O pueden decidir usar la propiedad y como los derechos los tiene la madre, impedirle a usted ingresar. ¿Para qué llegar a esos extremos? Usted dice, yo no quiero el dinero. Ok, no quiere esto. No quiero la plata. Yo lo único que Quiere quiero prohibir la venta de la casa. No se puede. Ellos están en su libertad de hacer lo que quieran. Entonces, si no quiere el dinero y tampoco puede prohibir la venta de la casa, señora, le queda una sola alternativa. Respetar la voluntad de su padre y tener buena relación con su familia. Es su papá el que decidió esto. Y es su mamá quien, por esta falta de relación o de coordinación o de respeto a la decisión de su padre, hoy día tiene 35 millones en el banco que a los 84 años le pueden servir para tener una vida maravillosa de lo que le queda, que no puede tocar porque tiene miedo de las reacciones. Es de una injusticia tremenda. Si solo basta pensar que si don Gustavo no hubiera fallecido hace un año atrás, Sí. usted no tendría nada No, que sí, lo tengo opinar claro. ni que reclamar al respecto. No tengo claro. Yo no Me sabía parece que, que no había tan claro. salido, que había salido la posición No. efectiva. Da lo mismo, la posesión efectiva la puede tramitar cualquiera de los hijos, cualquiera de los herederos. Y es un trámite que beneficia a todos. Correcto. ¿Qué quiere decir? Disculpa, Carmen Gloria. Es que aparte de los 40 millones, en marzo del 2011 yo me hice cargo de todos los gastos. 2021. Perdón, 21, me hice cargo de todos los gastos de la casa. Por ejemplo, en la casa está en un condominio, hay que pagar los gastos derechos comunes. socios. Hay que pagar todo Las lo que ha pasado. contribuciones. las Me imagino. contribuciones. Entonces, eso lo tengo que, Caballeros, tengo que subir una sumar solución. a lo que he hecho. Una solución que creo que deja de depender de la voluntad o de los deseos de doña Carmen Gloria. Y la hago porque me siento obligada a responder con altura de la confianza que doña Yolanda y alguna vez, como ella me contó, don Gustavo tuvo en nosotros o en nuestro programa.
firme la cesión de derechos con don Gustavo en favor de su madre. Firme la cesión de derechos de doña Jimena en favor de su madre. Ya. Y firme la cesión de derechos de su madre a don Fernando. Ok. Con eso, ustedes aseguran que el único derecho que queda pendiente es de la señora Carmen Gloria. Ok. Y si ella en algún minuto iniciara alguna acción y no llegara a acuerdo con ustedes y quisiera vender la casa, solo van a tener que pagarle esos cerca de 3 millones que están ahí y se acaba el problema. Perfecto. Pero se asegura que su madre pueda disponer de ese dinero como quiera sin que se sienta amarrada. Se aseguran de lo que ustedes están invirtiendo en esa casa no vaya a quedar en el aire. Y si me permite aún más, incluso esta cesión de derechos que hacen sus hermanos podrían tener establecido un usufructo de por vida en favor de doña Yolanda. Ya. Y así la protegemos completamente. Completamente. Es lo O que sea, pensaba hacer, ¿ah? Cesión de derechos de don Gustavo a doña Yolanda, de doña Jimena a doña Yolanda Sí. y de doña Yolanda a don Fernando, conservando ella el derecho de usar y gozar de la propiedad. Perfecto. Y ahí quedamos redonditos, protegidos, sin que nos afecte la decisión de doña Ok. Carmen Gloria. Si doña Carmen Gloria decide sumarse a esto, maravilloso, qué bueno por la memoria de su padre. Si no lo quiere hacer, bueno, nadie puede obligar a alguien a que no quiera hacer. ¿Estamos claros? Clarísimo. Y con esto cerramos la sesión. Gracias. Quiero agradecerle al programa, al equipo, a todos, por la instancia que se dio de dar a conocer nuestro caso. Estamos súper contentos. Mi papá está feliz de haber recuperado su casita, de haber llegado a la instancia de televisión y de Carmen Gloria para que nos solucionara nuestro caso. Yo recomiendo 100% al programa, son personas maravillosas, de verdad que esto es cierto. Y gracias a ustedes y a ellos nosotros recuperamos la casa de mis papás, que es lo que más anhelábamos. No soy machista, ¿sabes? Yo no soy machista. Y nosotros tenemos tanto derecho como lo tiene ella también. Y él me dijo que yo le estaba robando. Tú me negaste y eso no se hace. Mi nombre es Marcela Morales, tengo 47 años, soy de la Comuna del Bosque y fui demandada por mis hermanos. Me acusaron de apropiarme de la propiedad de mis padres y que los estaba pasando a llevar a ellos, pero eso no era así. Un conflicto familiar que nace a raíz de la muerte del padre de estos 4 hermanos. Y es que, como hemos visto, las herencias pueden generar más de una discusión. Sobre todo cuando existen rivalidades desde la infancia, así como el caso de Marcela, quien vino demandada por sus hermanos, quienes aseguraban que ella los había estafado por dejarlos fuera de la herencia. Sin embargo, ella se defendía, diciendo que legalmente a ellos no les correspondía. Pero quién tenía la razón, lo descubrimos en este nuevo Día Después. Quiero pedir que mi hermana Marcela acceda a repartir la casa en 4 partes iguales, porque no solamente somos 2 hermanos, somos 4 hermanos. ¿Era una propiedad que era de sus padres? Sí. ¿Y sus papás están fallecidos los dos? Los 2. Mi mamá falleció primero que mi papá. ¿Cuándo falleció su mamá? En el 84 falleció mi mamá. Ya. ¿Y su papá? Y mi papá en el 2018. Fue una noticia fuerte porque nunca pensé que íbamos a llegar a tanto. Nunca lo esperé porque hasta el último día que estuvo mi papá, la casa era para mí por ser la única mujer y la que se hizo cargo de los papás. Ella dice que somos 2 nomás los herederos. ¿Por qué? Porque la posición efectiva sale que salimos los 2 nomás. ¿Y los otros 2 hermanos? ¿Qué pasó con ellos? Que la posición efectiva que se hizo, la hizo a nombre de mi papá nomás. Y yo hice la posición efectiva de mi mamá para poder inscribirla. Los 4 no son hermanos de papá y mamá. No. ¿No? No tenemos relaciones. No. Los otros tienen su hermano, o sea, mis otros hermanos tienen su papá vivo todavía. ¿Son hijos de distintos padres? Sí. Ya. Ya. Entonces nosotros compartimos una propiedad de padre y madre, pero nosotros 2 nomás. Perfecto. No tenemos O sea, relación con los otros 2 hermanos que usted no quiere incluir en esta repartición de esta propiedad no son hijos del mismo papá. No. Y la propiedad sería del papá y por lo Sería tanto de usted mi cree papá. que a ellos no les corresponde. Claro. ¿Y no fueron criados los 4 juntos? Sí, les dio un techo y les dio algo que sus papás no le dio. Él asumió la crianza de ellos. Nosotros tuvimos una infancia juntos hasta que mi mamá falleció. Los mayores tomaron su rumbo y yo con mi hermano menor nos quedamos con el papá y la abuela.
son nuestros hermanos y ellos lo ayudaron. Bueno, ¿y por qué no le pidió ayuda a su papá? Bueno. Si también tenía mejor situación económica que el mío. ¿Por qué no recurrió a él? Pero si esa se casa, quedó viviendo en el techo de mi papá. Esa casa, legalmente, las plata las puso la mamá de mi mamá. Mira, la abuela Elena puso el pie, pero el resto de la casa lo pagó mi papá. Porque tú viste todo lo que él trabajó. ¿Sí? Todo el sacrificio, todo lo que él tuvo que dejar y los fuera. chillos también ayudaron. También ayudaron. Porque acuérdate ellos que también vivían ahí. el Iván también te ayudó a ti. No. El Juan también te ayudaron. ¿En qué? No seas machista, ¿sabes? Yo no soy machista. ¿Por qué cree que es machismo esa señora? Porque como son hombres, yo tenía que quedarme en la casa, cuidando, cocinando, y ellos se gastaban todo. Ellos eran todos hombres, todos desde el papá, los hermanos, y siempre me discriminaron por eso, por ser mujer en la casa. Entonces ellos como machistas se aprovechaban de eso. ¿Está de acuerdo con lo que dice doña Marcela, que esa ayuda correspondía a un derecho o una obligación por estar viviendo en la casa? Si lo pones de esa forma, entonces como obligación y derecho, ¿también le corresponde una parte de la casa? No, porque ellos ya vivieron, ellos comieron lo que ellos aportaron. ¿Entiende eso? Ellos ponían para comer ellos mismos. Mi papá les puso el techo, les dio la cama para que durmieran. Son bien mal agradecidos. No son mal agradecidos. Son mal agradecidos. Ni siquiera estuvieron ahí cuando él estuvo enfermo. Ni tú tampoco estuviste. ¿Por qué? Obvio que no estuvimos, pues si siempre cerráis la puerta. ¿No? En el hospital, difícil que en el hospital yo cerrara la puerta. Siempre cerraste las puertas. Yo seguí la enfermedad de mi padre hasta el último. Y ellos aparecen cuando el papá ya está agonizando. Ahí aparecen ellos, no antes. ¿Usted no tiene relación con ellos o no? No, ahora no. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Desde que falleció mi papá, cuando ellos plantearon que tenía que vender la casa porque ellos necesitaban dinero. ¿Ellos plantearon eso? Sí. ¿Y usted qué pensaba de esa petición? ¿Y cómo le iban a vender si estábamos nosotros viviendo ahí? Pero si tú mismo fuiste a decir a la casa, el Iván quiere su parte. Pero cuando mi papá falleció... Todavía no estaba... Acuérdate que estábamos con mi papá ahí. No pongáis palabras que yo me dije. Fue cuando mi papá falleció. Fue cuando el Iván fue a hacer el escándalo a la casa que él quería su parte. Y mi papá estaba vivo. Fue después que mi papá falleció. Sí, estaba vivo, estaba yo. Fue después que mi papá falleció. Estaba vivo. Y todavía no pasaba ni un mes cuando llegaron los dos a decir que querían la parte de ustedes. Rabia. Porque eso te demuestra de que ellos lo único que les interesaba era el valor económico de la casa. No le importó el valor sentimental. Ellos quieren plata, solamente plata. Bueno, hasta el momento teníamos la versión de Marcela y José, pero nuestro equipo se contactó con Iván, uno de los hermanastros, quien nos envió un audio que aumentó aún más la tensión en el estudio. Mire. No corresponde porque lo que está haciendo Marcela, porque se está apropiando de algo que legalmente no le corresponde. Ella se quedó en la casa de mi madre y nosotros tenemos tanto derecho como lo tiene ella también, pero ella no se puede apropiar de algo que no es de ella. Ella se ha ido en una muy mala asesoría. Legalmente esa propiedad no me presta ninguna utilidad a mí. Al contrario, me hace sentir incómodo porque muchas veces la puerta estaba cerrada. Era la casa de mi madre, con mi viejo que no me trajo al mundo, pero yo hasta el día de hoy lo voy a recordar siempre. Una persona que le tengo mucho cariño, mucho amor y mucho respeto. Y tú actuaste de muy mala fe al hacer una posición efectiva entre tú y incluir solamente a Sebastián, porque también existió tu madre. Tu madre tenía 2 hijos mayores que tú, mucho mayores que tú. Tú eras una guaguita cuando llegaste ahí, pero tú te estás apropiando algo, Marcela, de algo que no es tuyo. Y yo sí necesito que esa casa se venda y se haga la repartición como corresponde con los 4. Lamento mucho no estar presente, no tengo ningún vínculo contigo, Marcela. Tú me negaste y eso no se hace. Eran palabras que ya me lo había dicho antes. Él fue como el que comenzó con las agresiones verbales, acusándome de que yo me había apropiado de la casa. O sea, ya no me esperaba nada, ya él es así. El día del funeral de mi papá, estábamos todos reunidos ese día cuando lo estábamos velando, y ellos
sugirieron que yo hiciera la posición efectiva lo antes posible para que la casa no la fueran a tomar el Estado. ¿Por qué? No sé, nunca entendí por qué. Entonces yo me guié por eso y yo apenas tuve tiempo y tuve dinero, hice la posición. Y el día que yo hice la posición efectiva, me enteré de que habíamos 2 herederos nomás, no estábamos los 4, porque yo hasta ese día yo contaba que éramos 4. Y ese día cuando yo fui a las bienes raíces, el señor me dice, no, son 2 solamente del matrimonio, no son los 4. Entonces yo guardé los demás papeles. Entonces yo no es que yo haya, oiga, hágala solamente por mí y por José. Déjelo fuera. Claro, yo no le pasé plata a nadie, yo no le moví tierra a nadie. ¿Y usted cree que don Iván cree eso? Sí. ¿Cree que usted es que eso fue lo que él me lo dijo a mí. De hecho, yo tengo compañeros que le pueden decir. Él fue a hacerme un show a mi trabajo. Yo trabajo en un supermercado. Y él me dijo que yo le estaba robando. Que yo le estaba robando la propiedad porque yo había hecho la posición efectiva solamente por mí. Oh, cuando Iván llega al local, me dice, no sé qué chamulleo hiciste, pero yo te digo al tiro que esa propiedad es de todos. Hasta aquí llegó nuestra relación de familia. Y yo quedé helada. Sin lugar a dudas, estos hermanos tenían opiniones bastante divididas, tanto así que su relación estaba prácticamente quebrantada por la herencia. Pero ¿habrá sido solo esta la razón de la discordia? ¿O había algo detrás que les impedía generar vínculos? Nuestra psicóloga Pamela Lagos lo explicó. Cuando mueren los padres y hay hijos chicos, se da en muchas familias que los hermanos se vuelcan al menor. Y eso pasó acá. Don José vivió con su hermano Iván, este hermano le pedía a su polola que lo fuera a cuidar constantemente, era el que empezaron a proteger. Al parecer, a Marcela la vieron más grande, la vieron más, no sé, desarrollada, pese a que era una niña muy pequeñita, pero la protección fue hacia el menor de la familia. Y ahí sí hay cierta lógica. Eran jóvenes, estaban tratando de hacer probablemente lo mejor que podían, y se fueron y se volcaron a proteger al menor de la familia. Ellos compartieron más y la vez que yo quise integrarme, no me involucraban. Entonces nunca me sentí apoyada por ellos. Para mí mi papá lo era todo, pues, pero ella nunca lo tomé como mis cuidadores o mi apoyo. No, yo era un integrante más de la familia. Lo sacan a él de la casa, se lo llevan a vivir con ellos, lo ayudan a seguir sus estudios. No hicieron eso con Marcela. Que debe haber sido también un proceso doloroso para usted, porque en el fondo, al fallecimiento de su madre tenía 10 añitos y el caballero tenía 6. No es tanta la diferencia entre ustedes, pero los hermanos deciden acoger al de 6 y la dejan a usted conviviendo con el papá, que aparentemente tampoco era una buena condición. Eran machistas, se cuidaban entre ellos. Y yo me lo tuve que arreglar. Después llegó mi abuela, al tiempo después llegó la abuela a vivir conmigo. La abuela materna. La abuela materna, como para ayudarnos un poco más en la casa. No tuvo infancia, se puede decir. Mi mamá falleció cuando yo tenía 10 años. De ahí tú partes a ser dueña de casa al tiro. De jugar a la muñeca pasaste a ser dueña de una casa. Me tocó más pesado salir adelante. Si uno hace ese análisis de datos, parece evidente, don José, que su compromiso ético, moral o emocional con sus hermanos de querer repartir su herencia se encuentra justificado, se entiende, pero no podemos imponerle esa misma idea o ese mismo lazo afectivo a quien no lo tuvo. Para ella fueron 2 hermanos que tuvo durante un tiempo y que la dejaron sola. Está en su derecho, en no querer repartir. Es evidente que para Marcela fue mucho más difícil salir adelante y es que dejó de ser una niña para hacerse cargo de una casa sin tener el apoyo de sus hermanos. Bueno, más allá del aspecto moral, Carmen Gloria explicó cómo se tenía que repartir esta herencia. Mire. Cuando doña Alicia fallece en el año 84, doña Alicia no tenía ningún bien, ningún patrimonio. Si nada tiene, nada hereda. No hay nada que heredar de doña Alicia al minuto de su fallecimiento. Don José, en su calidad de viudo, en
1989 adquiere una propiedad, un bien raíz. 1989. 5 años después del fallecimiento de doña Alicia. Cuando él fallece en el 2018, tal como les expliqué hace un rato, todo su patrimonio se transmite a sus herederos. Los herederos de él son 2 hijos, don José y doña Marcela. La inscripción en el Conservador de Bienes Raíces es del año 89. Antes puede que hayan vivido ahí, que la hayan ocupado, que se la hayan prestado, que se la hayan tomado. La inscripción es del año 89. Del año 89 se adquiere ese bien raíz. Y, en conclusión, estos son los dueños de la propiedad. En primera instancia, don José, al fallecimiento de don José, sus herederos, Marcela y José. Entonces, doña Marcela, ni legalmente, ni moralmente, está obligada a repartir lo que a ella le corresponde con sus otros 2 hermanos. ¿Quién podría exigirle a alguien si no recibió ninguna ayuda? Si no fue ayudada por sus hermanos, no fue apoyada por sus hermanos, no tuvo una relación profunda con ellos. No así usted. Usted sí. Y usted es libre de hacer con su parte lo que quiera. Si usted quiere repartir un tercio, cosa suya. Pero a doña Marcela, ninguna ley lo va a obligar a hacer nada. Ni a usted tampoco. Si usted quiere repartir con ellos, es de buena voluntad y es su decisión. Pero ella no está obligada. Ni legal, ni judicial, ni moralmente. ¿Se entiende? Más claro que el agua, pero ahora era José quien tenía que dar una respuesta al evaluar si es que le hizo sentido o no esta explicación. Don José, ¿está dispuesto a vender el 50% que le corresponde en esta propiedad a su hermana Marcela? Sí, así, sí. ¿Y usted está dispuesta a comprarlo? Sí. Maravilloso, es lo más sano que pueden hacer. ¿Le parece justo el precio de 30 millones, que es la tasación simulada, la simulación de tasación que tenemos? Es un precio intermedio. Bueno, sí. Si usted dice que es así. Ya, entonces démosle un plazo a la señora para que le haga el ofrecimiento de los 15 millones que le correspondería pagar a don José. Y usted ve cómo lo reparte, si lo reparte o no lo reparte, eso es cosa suya. El contrato es una cesión de derechos hereditarios, por medio del cual don José le vende a usted los derechos que le quepan en esa herencia, en el valor de 15 millones de pesos. Se hace por escritura pública e inscrita en el Conservador de Bienes Raíces. A partir de ese momento pasa a ser usted dueña única y exclusiva de este bien raíz. Y con esto cerramos la sesión. Y como usted sabe, una vez más estamos aquí para cumplir nuestros compromisos. Vinimos hasta la notaría muy temprano en la mañana para encontrarnos con Marcela y José y así de una vez que ellos puedan firmar la cesión de derechos. Acompáñenme. Ellos ya leyeron, revisaron toda la documentación, ¿verdad? Claro, está revisada y están todos los datos correctos. Una vez cerrada la escritura, se envía con firma electrónica a sus correos. ¿Está todo perfecto, don José? Está todo perfecto, no hay problema. ¿Era el monto que acordamos en el programa? Sí, es el monto que se acordó en el programa. Perfecto. ¿Estás feliz? Sí, tranquilo. Feliz no, porque al final somos familia, así que andar peleando por cuestiones. ¿Usted le gustaría ahora reconstruir la relación con su hermano, ahora que ya terminaron? Es que tenemos vidas separadas, porque cada uno tomó su rumbo, como se dice. ¿Qué le gustaría decirle a su hermana? La vimos acá, pero no han cruzado muchas palabras. Que esté bien, porque se cuide nomás, que esté bien, pues nada más. Don José, ¿se va? ¿No se va a despedir de su hermana? Pensamos que podíamos hacer las paces, empezar una nueva relación con su hermano. ¿Qué le parece eso a usted? Menos mal que terminó, porque eran amenazas constantes, que no iba a firmar porque él quería más plata. Tampoco la saludó cuando entró, cuando llegó, no habló no cruzó ni una palabra con ustedes, nada. Nada. O sea, el cerrado fue él. ¿Usted está feliz ahora que ya firmó? Cuéntame cómo se siente. Y mira, primero que nada, yo no le robé nada, ni tampoco me apoderé de nada. Y ahora le digo yo, me toca a mí celebrar. Qué lindo momento. Felicitaciones. Por fin, de nosotros. Por fin se acabó esta pesadilla y soy dueña de mi casa. Estoy aliviada a pensar de que
Nadie me va a poder sacar de ahí. Aunque tenga que pagar 1000 años, pero nadie me va a sacar de ahí. Este es un sacrificio que me he ganado y que voy a seguir luchando para sacar la casa adelante. Se acabaron las pesadillas, se acaban las pesadillas, me saco un gran peso de encima y a seguir adelante, ¿no? Quería darle las gracias a todo el equipo por la ayuda y la asesoría que tuvieron conmigo. Es muy importante el programa porque le ayuda a mucha gente. Yo me sentí apoyada al 100% y todo lo que me dijeron era cierto. Entonces sí te sirve, te aclara, te guía. Lo recomiendo al 100%. Me siento feliz, lo logramos y damos vuelta a la página porque esto llegó hasta aquí. Y empezaremos de nuevo, pero desde el suelo se logra el mayor éxito. Y a trabajar por la casa. Qué alegría más grande saber que Marcela se siente una gran afortunada al haber conservado esta propiedad, que más allá del dinero, tiene un valor sentimental que es realmente impagable. Ella está lista para dar vuelta a la página y comenzar una nueva etapa en su vida, pero esta vez como propietaria indiscutible de su casa. Y si usted también tiene una historia que quiera contarnos, contáctese con nosotros al 22 707 7692 o escríbanos a carmengloria@tvn.cl, porque nuestro equipo está a su servicio.